Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a dar ciertas noticias económicas y sobre España y vamos a hablar un poco de la situación económica a la cual se enfrenta España. Bueno, hoy se ha dado el PMI de España en el mes de julio y como podemos ver, la actividad manufacturera de España se contrae por primera vez desde mayo del 2022, ¿de acuerdo? El anterior mes, era el mes de junio, tuvimos un PMI del 52,6, ¿de acuerdo? Se considera que por debajo del umbral de los 50 puntos estamos en contracción, básicamente, y el dato de este mes ha sido de 48,7 puntos. Es decir, técnicamente el sector manufacturero está en contracción ya. ¿De acuerdo? El paro se mantiene estable igual que en la Unión Europea, igual que en Estados Unidos, porque al final la recesión económica al final termina afectando a la tasa de paro más a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Vamos a ver alguna que otra noticia más. Una medida que se habló mucho fue el impuesto a la banca y el impuesto a las eléctricas. Bueno, pues el impuesto a las eléctricas subirá el gas y se trasladará al recibo de la luz, como pasará también con el impuesto a la banca, que los bancos, evidentemente, el sector bancario pasará la subida de ese impuesto o la imposición de ese impuesto a nosotros, nos lo pasará a nosotros, evidentemente, con comisiones seguramente en nuestras cuentas bancarias. Más de lo mismo, como siempre pasa, cuando gobierna la izquierda, te suben los impuestos, te venden la moto de que es para recaudar más a través de los ricos, cuando eso es mentira y cuando no lo consiguen, al final el dinero que recaudan es el dinero de los pequeños y medianos contribuyentes de este país, como siempre pasa. Y bueno, como último punto de hoy vamos a hablar sobre esto. España deberá bajar 24.000 millones el déficit para optar al escudo del BCE, ¿de acuerdo? Lagarde no ha tenido suficiente con lo que ha estado haciendo desde hace muchísimos años Mario Draghi, teniendo una política monetaria de devaluación del euro, ¿de acuerdo? Imprimiendo dinero de forma ilimitada, pues bueno, no han tenido suficiente con eso, sino que de nada sirve subir las tasas de interés si luego vas a seguir haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, la inflación en Europa no va a bajar nada. En Estados Unidos el incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal está siendo bastante alto y aún y todo por ahora veremos en el mes de agosto el dato de inflación del mes de agosto, que bueno, se podría esperar que se mantenga en el mismo rango, en el 9,1 o incluso que baje un poquito más. Pero lo que creo que todo quien controle un poco de economía sabe que Europa va directa al fracaso. Pues nada, Calviño prevé cerrar este año con un 5% de endeudamiento, el déficit, sobrepasando el 3% objetivo. Es decir, que España tendría que hacer ajustes por 24.000 millones de euros para optar al escudo del BCE. ¿Qué van a hacer? Pues ya se sabe lo que va a hacer. Este gobierno no va a recortar ningún tipo de gasto público. Es más, se dedican a estar gastando en tonterías el dinero público, en campañas publicitarias, eh, generando problemas donde no los hay. Y bueno, pues nada, la pregunta es esa. ¿De dónde va a sacar este gobierno los 24.000 millones de euros para optar al escudo del BCE? Porque sin este escudo del BCE, en el momento en el que el BCE deje de comprar deuda española, España, vamos, yo si fuera inversor de deuda, jamás se me ocurriría comprar al menos que en este gobierno, no tendría ningún tipo de exposición a este país, la verdad. Aquí podemos ver la evolución del déficit público. Como podemos ver desde el 2020, antes del 2020 caía, ¿de acuerdo?
No, perdón, aumentó. Perdón, aumentó. Y luego, pues poco a poco lo están reduciendo, ¿de acuerdo? Como podemos ver, el déficit público justo antes de la crisis económica y durante la crisis económica pasó de un superávit del 2% a un déficit público del 10-12%, ¿de acuerdo? Luego el gobierno de Rajoy lo redujo del 12% al 3%, 2,2%, ¿de acuerdo? Y después, cuando llegó la izquierda, pues ya vemos lo que pasó. Cuando llegó el PSOE, ya vemos lo que pasó. Antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Antes de la pandemia, porque la pandemia empezó en marzo. Entonces, solamente hay que ver cuál ha sido la evolución del déficit público de España en el momento en el que este gobierno tomó el poder. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver una comparativa del déficit estructural en la Unión Europea. Pues nada, estas son las noticias más destacadas del día de hoy para España en materia económica. Y bueno, os seguiré manteniendo informados acerca de los próximos pasos que vaya a dar España en materia económica. Y un saludo y muchas gracias.